Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Esta semana se cumple un año del inicio de la guerra en Ucrania y queremos hacer un análisis del saldo que se tiene hasta el momento y de los escenarios que se podrían tener a futuro. Para ello tenemos a dos expertos, Stephanie Enaro, quien es internacionalista, catedrática universitaria, cuenta con una maestría en geopolítica por la Universidad de King's College, London, en Inglaterra, y Roberto Wagner, internacionalista también y catedrático universitario. A ambos muchas gracias por estar con nosotros. Stephanie, quisiera iniciar contigo. ¿Cuál es el saldo de la guerra hasta el momento? El saldo en términos de vidas, el saldo en términos económicos. ¿Qué es lo que se está viviendo luego de un año de iniciada esta guerra? Es una guerra que ha dejado muchas pérdidas, Paul. Van aproximadamente 8 millones de refugiados que han tenido que dejar su país para tal vez no volver. Han perdido la vida 100,000 soldados ucranianos, 200,000 soldados rusos, 7,000 civiles y, ¿por qué no?, los 71,000 millones de personas que han conocido el hambre alrededor del mundo, que antes de esta guerra no lo habían conocido. Entonces, esta guerra nos recuerda lo globalizados que estamos y que sin importar en dónde se da un conflicto, todos lo sentimos porque todos hemos salido perdiendo en esta guerra. Y aparte de eso, también hay una guerra cultural que se ha desatado. Estamos divididos entre Oriente y Occidente y estas fobias no dejan nada bueno, sobre todo cuando estamos entrando a una época global en donde se han encendido los nacionalismos. Podríamos decir que la globalización ha retrocedido debido a esta guerra, Stephanie. Me parece que aún no podremos decir que ha retrocedido, pero que sí podría suceder. Esta guerra ha orillado a los países a pensar en nuevas realidades geopolíticas y a dudar de esa interdependencia que fue creada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, de esta arquitectura de la paz que ha sido la base de la globalización, porque hoy, con este mundo dividido en dos, estamos cada vez desconfiando cada vez más el uno del otro. Roberto, ¿podríamos decir que fracasó el plan de Putin de hacer una conquista o una invasión rápida del territorio ucraniano? Bueno, yo creo que sí. Si tomamos en cuenta cómo fue que la invasión que se lleva a cabo en el 2014, en donde se toma la península de Crimea, que prácticamente entra Rusia como Pedro por su casa a Ucrania, toman control de la península de Crimea. Creo que esperaban hacer lo mismo esta vez, digamos, con lo que particularmente las regiones del este y cercenar, prácticamente quedarse con la costa ucraniana y cercenar a todo ese país. Yo creo que desde ese punto de vista, pues sí, no se han dado los resultados que esperaba el gobierno de Vladimir Putin. Ahora bien, si lo vemos desde una perspectiva histórica, los rusos están muy acostumbrados a este tipo de cosas. Los rusos están muy acostumbrados a las guerras longevas. Lo fue la Segunda Guerra de Chechenia, 1999 a 2009. Y si vemos también la historia, los rusos tienden a iniciar las guerras con el pie izquierdo, por decirlo así. O sea, no necesariamente, y estoy hablando históricamente, no en los conflictos recientes, pero nuevamente la forma en la que se pueden rearmar las fases que están, digamos, con las que están tomando este conflicto. Ya mencionó Stephanie la cantidad de soldados rusos que han perdido la vida, 200,000, pero el llamado a 300,000 soldados más que van a ser durante este invierno. Se espera que sean aproximadamente, que sumen un total de 500,000 de nuevos soldados que pueden estar poco preparados, pueden no tener los mismos incentivos, tomando en cuenta, pues obviamente nadie quiere ir a la guerra, pero esto es parte de la historia de Rusia. Stephanie, tú ya planteabas de que al final esto se ha convertido en una lucha entre Occidente y Oriente. Pero ¿cómo queda el mundo occidental luego de este año en el que han estado dando su apoyo a Ucrania? Y una pregunta que va unida a esta. ¿Fueron efectivas las sanciones económicas que impuso Occidente a Rusia? Primero que nada, hay que notar que Occidente está unido después de esta guerra.
mucho se decía que el alto precio en los recibos de la luz, sobre todo en Europa, iba a poner a prueba al atlantismo. Y hoy vemos que se mantienen en la misma postura y que incluso Estados Unidos sabe lo valioso que es esta alianza. Por eso en el día del presidente, Joe Biden hizo una visita sorpresa a Kiev para después reunirse con el presidente de Polonia y los 9 de Bucarest. Está mandando un mensaje duro a Putin, porque claramente Putin tampoco se ha quebrado, dio un mensaje el mismo día muy fuerte ante la Duma, tenía un poco más de 10 años de no intervenir ante la Duma y claramente dice que está dispuesto a llevar esta guerra hasta las últimas consecuencias. Ahora, el tema de las sanciones es bastante importante porque muchos pensábamos que esta guerra iba a ser una guerra relámpago precisamente porque la economía de Rusia no lo iba a aguantar. Calculábamos al principio de la guerra que la economía rusa podría hacerse más chiquita en un 11%. Esto no pasó. Ha logrado burlar de alguna manera las sanciones y sobre todo se ha apoyado muchísimo en China y un ejemplo de esto es el petróleo. Rusia le vende el petróleo crudo a China. China es el mayor importador de petróleo a nivel mundial y China lo refina y ya lo vende refinado. Entonces, claramente esto lo único que hizo es arrojar a Rusia a la órbita china y esto es lo que está dando la pauta para que esta polarización que ya se está dando en un nivel cultural también se esté dando en un nivel energético y financiero. Tenemos que China y Rusia ya llevan a cabo sus negocios en rublos o en yuanes, llevan mucho tiempo planeando hacer a un lado al dólar, ahora lo están concretando y francamente las fuentes de energía también van a continuar dividiendo al mundo y esto nos habla de que no solamente Occidente está unido, también Oriente está unido y esto nos habla de un nuevo sistema internacional que no conocíamos y de un nuevo capítulo de la historia que está por escribirse. Roberto, en esa misma línea, ¿cuál ha sido el papel de China hasta este momento? Ya Stephanie nos decía el tema de cómo prácticamente Rusia cambió su mercado de Occidente por el mercado de Oriente, en este caso China. Estados Unidos ha lanzado advertencias de que no incremente su apoyo a Rusia. ¿Se atreverá China a ser más desafiante con Occidente y a darle un apoyo muchísimo más directo a Rusia para poder vencer a Ucrania? Yo creo que China ha jugado un papel bastante diplomático en el sentido de tratar de quedar bien con Dios y el diablo. Han sido bastante cautelosos en cuanto a no dar un apoyo total a Rusia. Está el tema económico que dicen, bueno, vean, señores, nosotros al final del día seguimos negociando, pero hemos visto cómo algunos países en un momento dado de la Unión Europea, particularmente el caso de Alemania, también hablaron de que no podían simple y sencillamente la noche a la mañana dejar de importar petróleo y gas ruso. Ahora bien, creo que China está jugando, digamos, un papel en el cual están esperando a ver cómo, más o menos, dónde se inclina la balanza, digamos, a mediados de año, mayo, junio, pensaría yo, para ver, digamos, hasta qué punto tiene Occidente, un Occidente muy unido, ahora que estoy muy de acuerdo con Stephanie, hasta qué punto Occidente puede, digamos, el apoyo de Occidente a Ucrania inclina la balanza en su favor, o hasta qué punto los rusos pueden estar ya en una posición de, como decía antes, derrocar, ya sea quedarse con, digamos, anexar toda la región del este de Ucrania o llegar a derrocar al gobierno de Zelensky e iniciar toda una rusificación, por decirlo así, de lo que hoy en día es Ucrania. Yo creo que los chinos están esperando más o menos a ver eso, pero también está otro elemento importante, creo yo, que fue el cambio que durante la administración de Donald Trump, el gran rival de Estados Unidos fue China. Mientras que Biden cambia eso y regresa, incluso Biden utiliza en un momento dado, digamos, muchos analistas destacan que es casi un antagonismo personal el que tiene con Vladimir Putin, y entonces nuevamente los chinos dicen hasta qué punto nos conviene que el enfoque de Occidente y de Estados Unidos sea esa rivalidad con Rusia y centrada obviamente en este conflicto, y las tensiones que en un momento dado se dieron Estados Unidos-China durante la administración Trump nuevamente se mantengan más calmadas. Pero
eventualmente China va a tener que tomar una decisión. Es lo que siempre ha dicho John Mearsheimer, que es la tragedia de las grandes potencias. Si quieres ser una gran potencia, vas a tener que entrar en conflictos y vas a tener que resolver y superar esos conflictos. Y China va a tener que tomar un lado antes o después, pero va a tener que hacerlo. Stephanie, ¿coincides tú con esa visión? Hemos visto que Estados Unidos y China han tenido ciertos desencuentros recientemente, sobre todo con ese globo que supuestamente estaba espiando el territorio estadounidense y que el ejército de Estados Unidos derribó. ¿Motivaría estos roces a China a darle un apoyo más contundente a Rusia como una forma de venganza a Estados Unidos? ¿O China es un país suficientemente pragmático para ser más prudente en este conflicto? Es interesante lo que está pasando y creo que vale la pena mencionar lo que arroja la última encuesta de Gallup, que dice que para el 54% de los estadounidenses, China es el principal rival de Estados Unidos. Entonces, desde ahí vemos que en la relación bilateral más importante del mundo, la confianza ha sido sustituida por la desconfianza. Ahora, dentro del contexto de la guerra en Ucrania, a China no le conviene intervenir de una manera frontal en contra de Occidente, porque a pesar de que tiene una economía que es cada vez más robusta y que muy pronto va a rebasar a la de Estados Unidos, depende en gran parte del comercio con Occidente. Entonces sería un error, sería cerrarse las puertas. Lo que está haciendo China en este momento es apoyar a Rusia con el arma más fuerte que tiene, que es el comercio. Entonces, mientras vemos que Occidente manda armas, China apoya a Rusia con comercio. Ahora, también es importante retomar un poco lo que decía Roberto, de que China ha sido muy cauteloso, porque China quiere emerger de esta guerra como un país muy asentado ya en el liderazgo internacional y quiere tener esa carta diplomática que lo certifique ante la comunidad internacional. Por eso desde el principio se ha intentado posicionar como mediador. Y yo creo que muy a futuro, cuando esta guerra acabe, mientras el resto del mundo perdió, uno de los ganadores van a ser los chinos, que han sabido utilizarlo, han sabido posicionarse, porque les ha convenido enormemente cómo se ha recomendado el mundo las cartas y sobre todo que ha quedado demostrado que ya no hay solamente un líder del mundo, que hay varios líderes que se están sentando a la mesa y que obviamente el mundo que era cuando comenzó la guerra ya no es el mundo que está presente en este primer año de la guerra, porque lamentablemente la paz se ve aún muy lejana. Y en ese sentido, Roberto, si se da el escenario en donde este conflicto pues se extiende, que pareciera que es lo más probable, el próximo año habrían elecciones en Estados Unidos. ¿Cambiaría en algo esas elecciones el apoyo que le ha dado Estados Unidos a Ucrania o, digamos, ese apoyo a Ucrania ya es un consenso de la clase política de Estados Unidos? Y lo pienso sobre todo en la posición que Donald Trump ha tomado, muy crítica de las acciones de apoyo que Estados Unidos le ha dado a Ucrania. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es importante, tomando en cuenta la reciente visita de Joe Biden a Ucrania, que busca primero consolidar la figura nuevamente de Estados Unidos en este conflicto como, el principal apoyo para el presidente Zelensky y para los ucranianos, pero también nuevamente retomar una coalición occidental, una coalición basada en lo que es la OTAN, y que es importante que precisamente, independientemente que se den cambios internos en los países y que digamos ciertos gobiernos cambien y la oposición logre tomar el control del gobierno en algunos países de Europa Occidental, de algunos miembros de la OTAN. Y en el caso de Estados Unidos, yo creo que es importante saber que siempre se va a mantener un liderazgo occidental con respecto a lo que es el conflicto Rusia y Ucrania. Ahora bien, un elemento que sí observamos en Estados Unidos, las elecciones de medio término, si bien no es el Congreso, no es el legislativo en Estados Unidos, no hace la política exterior, pero sí vimos un grupo de republicanos
que en un momento dado se oponían al nombramiento como líder de la Cámara Baja, de la Casa de Representantes de los Estados Unidos de McCarthy, y entre uno de los temas que estaban hablando era fiscalizar mejor la cooperación internacional. Y lo que muchos están diciendo, y algunas voces en Europa también dicen, miren, qué terrible este conflicto, pero no es nuestra guerra, estamos atravesando problemas económicos, y realmente cómo fiscalizamos toda esta cooperación que estamos mandando en armas, pero también en la logística militar, hasta qué punto eso podríamos usarlo mejor en nuestros países. Entonces, eso puede venir y crear una situación en la que nuevamente, digamos, pensando no solo en un Trump, sino que hay muchas otras figuras conservadoras y que puede pasar también con algunas figuras demócratas que empiecen a dudar y empiecen a pensar cuál es el objetivo que tenemos como Occidente en este conflicto. Porque cuando Zelensky visita Estados Unidos en un momento dado, empieza a hablar de derrocar al régimen de Vladimir Putin. Y eso es una cuestión que ya implicaría, digamos, esfuerzos más grandes de parte de Occidente. ¿Cuál es el objetivo, digamos, que tiene Estados Unidos, la OTAN y, digamos, Occidente en general con este conflicto? Una retirada de las tropas rusas, un armisticio, un cese al fuego. O sea, y hasta qué punto, qué tan, digamos, y una vez definido ese conflicto, qué tan realista es que se logre en cuánto tiempo. Entonces yo creo que esa es una situación en donde también seguramente el Kremlin y seguramente, digamos, algunos otros analistas están pensando cómo pueden cambiar las cosas si hay un cambio en el Ejecutivo en Estados Unidos con las elecciones del año entrante. Stephanie, se nos está terminando el tiempo, pero vimos que recientemente Putin anunció que Rusia suspende su participación del pacto nuclear con Estados Unidos. ¿Qué consecuencias prácticas puede tener esta acción para el mundo? Obviamente esto nos habla de que las tensiones, lejos de disminuir, están aumentando. Y creo que es importante notar que justamente unos días antes de que Vladimir Putin anunciara la retirada de Rusia del Tratado SMART, que fue firmado en el 2010, el expresidente Dmitry Medvedev, quien es hoy el presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha dicho que no conviene acorralar a Rusia, porque una potencia nuclear como Rusia no dudaría en usar su arsenal para no perder la batalla. Entonces estamos de vuelta en 1962, cuando se hablaba de una posible guerra nuclear. Hemos retrocedido en el mundo, pero lo que no podemos hacer definitivamente es tratar de entender este conflicto con el mismo marco teórico que el de la Guerra Fría, porque no lo es. Antes estábamos todos separados, ahora estábamos todos interconectados, y esto es algo muchísimo más complejo. Roberto, rápidamente, ¿cómo va la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN? Y por supuesto que Putin al inicio se negaba o se resistía a esa idea, pero pareciera que conforme ha pasado el tiempo la ha tenido que aceptar. ¿Se verá pronto esa adhesión o no? Yo creo que, digamos, nuevamente, Rusia se ha dado cuenta que lo que son los países bálticos, Europa del Este y el caso de Suecia, el caso de Finlandia, digamos, están cada vez más unidos. Pero los intereses geopolíticos de Rusia, creo, también nuevamente en cierta forma se van a ampliar, porque no va a ser solo no va a ser solo Ucrania, digamos, visto en el largo plazo, lo que es el Cáucaso, lo que son los países que conocemos como los istanes, ¿no? Kazajistán, Uzbekistán y demás, nuevamente son parte de este mundo ruso, o como lo diría Huntington, de esta civilización ortodoxa. Y para mantener el control de un país tan vasto, Putin está jugándose su legado como el reunificador de ese gran imperio euroasiático. Entonces yo creo que si bien, y como bien dice Stephanie, no es el mismo contexto de la Guerra Fría, pero nuevamente creo que lamentablemente fue hasta que este conflicto se esté desarrollando en la forma en la que se está desarrollando que vemos un Occidente cada vez más unido, y la cuestión va a ser esa, definir qué objetivos tienen con respecto a este conflicto. Me quedan 30 segundos, así que les quisiera pedir a cada uno de ustedes sus conclusiones y cómo ven que termine este conflicto, qué final, qué desenlace va a tener. Stephanie, empezamos contigo.
El final es difícil de predecir, pero no está a la vuelta de la esquina porque tenemos un mundo que se está concentrando más en la guerra que en la paz. Tenemos noticias diarias que llega mucho armamento, que Rusia redobla esfuerzos, pero ni una sola resolución de paz en la mesa. Tenemos a los líderes queriendo tener la razón en lugar de querer ganar la guerra, en lugar de querer ganar la paz y perder la guerra. Roberto, terminamos contigo. 100% de acuerdo con Stephanie. No se vislumbra lo que podría ser un cese al fuego, un armisticio, digamos, como mínimo, y me temo que esto va para largo, y me temo que no hemos visto lo peor. O sea, estamos hablando ya de millones de vidas en riesgo, de pérdidas humanas de ambos lados, y también lo que dijo Stephanie, digamos, cómo este conflicto ha tenido repercusiones más allá de lo que es Rusia y lo que es Ucrania, sino que para todo el mundo. Bueno, les damos las gracias a ambos por su análisis. Sin duda alguna es una tragedia lo que está sucediendo en esa parte del mundo y, como muy bien lo decían ustedes, está afectando básicamente a todo el planeta. Gracias por su análisis, y a ustedes en casa, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.